Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Una de las mayores mentiras de los protestantes y de las cuales han tenido bastante éxito para sacar a católicos de la iglesia es que no debemos de confesar nuestros pecados a ningún sacerdote y te van a, te van a dar un montón de argumentos, que si el sacerdote es pecador, que si Jesús nos dio ese poder a los apóstoles y un sinfín de historias más. ¿Solo para qué? Para que tú vivas bajo pecado, para que no te liberes del pecado. Dios dejó a su iglesia ese poder y lo vamos a ver ahora en los siguientes minutos. Vamos a ver cómo este señor se basa en mentiras, en malinterpretaciones de la escritura que él va a torcer para que tú sigas con tu pecado, para que el día que fallezcas, para que el día que mueras, pues vayas con todos tus pecados delante de la presencia de Dios. Eso es trabajar para el demonio. Eso es hacer que las personas se pierdan. Y hoy vamos a darle respuesta a este señor para que ningún católico pues sea engañado. Yo, por ejemplo, lo he contado en diferentes ocasiones. Conozco una hermana que hoy sigue dentro del mundo protestante y la convirtieron de esta manera. Esa mujer iba a confesarse y se encontró con una mujer protestante y esta le dijo que a dónde iba. Y ella pues dijo que iba a confesarse a la parroquia, una parroquia que había allí cerca de su casa. Y ella pues, ¿qué le dijo? Porque eso es mentira, eso es un engaño, eso son cosas de Satanás, ¿verdad? Cosas por el estilo. Y te meten el miedo en el cuerpo, no estás formado, ¿verdad? Tienes una fe de un niño y te engañan. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 14, ¿verdad? Para que no seamos ya niños, para que seamos manejados, ¿verdad? Por vientos del error. Pues eso es lo que le pasa a un católico que no está formado. Viene una persona, te cuenta una cosa y te vas con ella. Pero es que al rato te viene otra, te cuenta otra cosa diferente y te vas con la otra. Y así andan muchísimos hermanos católicos. Y doy fe de ello. Pues bien, vamos a ver a este señor, al pastor Yahaziel Rodríguez, cómo va a engañar mediante las típicas argucias que él usa, ¿verdad? Vamos a ir viendo en los siguientes minutos los argumentos de este señor y los argumentos que tenemos en la Santa Iglesia Católica. ¿Será bíblico confesar nuestros pecados a un hombre? ¿Deberíamos confesarnos ante un ministro o sacerdote para ser limpios? ¿O será suficiente con hablarle directamente a Dios? Hoy te daremos la respuesta aquí en ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Hola, Dios te bendiga mucho. Si es primera vez que miras uno de mis videos, mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Aquí hacemos videos para responder a tus preguntas más difíciles sobre Dios y la Biblia. Así que si quieres aprender mucho de la palabra de Dios, te sugiero que te suscribas al canal ahora mismo. Tenemos que recalcar que aquí no van a aprender de la palabra de Dios, aquí van a aprender de la interpretación que haga este señor, que no es lo que enseña realmente la palabra de Dios ni la tradición de la iglesia por 2000 años. Veamos. Y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te aseguro que cada video que lancemos aquí te va a bendecir de una manera u otra. Permítame abrir el tema diciendo que la Biblia sí nos manda a pedir perdón a los hombres, pero únicamente a la persona que hemos ofendido. Cuando hemos pecado, debemos obviamente pedirle perdón a Dios. Ya hablaremos de esto a continuación. Pero si hemos ofendido a alguien directamente, debemos entonces pedirle perdón también a esa persona. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
También el Señor Jesús dijo que cuando vayamos a ofrendar, si nos acordamos ahí que tenemos algo sin resolver con algún hermano, dejemos ahí nuestra ofrenda y nos reconciliemos primero con esa persona para entonces poder darle a Dios y que sea de agrado a Él. La idea de ambos pasajes es que es necesario mantener la paz con los demás, porque si estamos enemistados con alguien o existe algún conflicto sin resolver, entonces nuestra oración a Dios no fluye. Por esto, cuando hemos herido a alguien y éste está ofendido, debemos ir primero y pedirle perdón a esa persona directamente para que así nuestra relación con Dios no sea afectada. Pero ese es el único caso donde hay que confesarse ante un ser humano cuando hemos ofendido directamente a esa persona. Pero eso no tiene nada que ver lo que está diciendo este señor con lo que enseña la Biblia en su conjunto. Si yo te ofendo a ti, hermano, si yo te ofendo a ti, hermana, pues lógicamente te voy a pedir perdón a ti, por supuesto. Y eso no quita que yo haya ofendido también a Dios en tu persona, porque estoy atentando contra la caridad y contra el amor que Dios tiene a esa persona. Eso es totalmente indiscutible, que hay que pedir perdón a la persona y también a Dios. es totalmente antibíblico confesar nuestros pecados a un hombre, ministro o sacerdote. Lo acaban de escuchar. Es antibíblico, lo acaban de escuchar. Lo vamos a pasar de nuevo. Ser humano cuando hemos ofendido directamente a esa Escúchenlo. persona. Pero es totalmente antibíblico confesar nuestros pecados a un hombre, ministro o sacerdote que cree tener las credenciales o la autoridad para perdonar pecados. En ciertas religiones se nombran hombres a los cuales las personas vienen inocentemente y confiesan sus pecados, pero salen de ahí cargados del mismo pecado y peor aún, sin haber encontrado la solución para abandonar ese pecado. Permítame. Bien, ha tocado dos puntos, ¿no? De que es antibíblico, de que exista poder en la tierra para perdonar pecados. Este señor ha cogido aleatoriamente varios versículos que no hacen referencia a la confesión auricular frente a un sacerdote. Podemos leer tranquilamente, sin vacilar, Levítico, capítulo 5, del versículo 5 en adelante, y también podemos leer el capítulo 6 de Levítico, donde Dios da instrucciones a sus sacerdotes levitas para el culto. Y podemos ver allí que esa confesión era la prefigura de lo que hoy conocemos como el sacramento de la confesión. El sacerdote del Antiguo Testamento, cuando yo, por ejemplo, si yo viviera en esa época, yo me presentaba delante del sacerdote y tenía que presentar también a un animal, ¿verdad? Y el sacerdote, lean los versículos que le he dado, el sacerdote era quien realizaba el sacrificio, esparcía, rociaba la sangre en el altar del Señor y ese animal prefigura también del otro Señor, pues cargaba con los pecados de esa persona. ¿Y qué ocurría? Pues que Dios sí perdonaba pecados. ¿Mediante qué? ¿O mediante quién? Mediante el sacrificio que ofrecía el sacerdote levita, que era el encargado de ese menester. También vemos en la Sagrada Escritura el día del gran perdón, el Yom Kippur, ¿verdad? Cuando el sacerdote entraba en el santo de los santos, ¿verdad? Una vez al año. Y él, pues, realizaba ese sacrificio también por todo el pueblo. Y los pecados del pueblo eran perdonados. ¿Cómo me puede decir este señor que ningún hombre tenía potestad en el Antiguo o en el Nuevo Testamento para perdonar pecados? Pues bien, esa pincelada por ahí. Otro punto que ha tocado es que dice que cuando vamos al sacramento de la confesión, él no lo llama así, cuando vamos a confesar esos pecados, pues salimos peor y salimos cargados
con los mismos pecados. Eso no es cierto. Cuando el católico, cuando el cristiano va a confesar su pecado o sus pecados, pues hace un examen de conciencia, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Cómo debemos de hacer ese examen de conciencia. Y tú, mediante ese poder que dejó Cristo a sus ministros, sales liberado de los pecados. Yo doy prueba de ello. Yo la primera vez que me confesé, después de muchísimos años, después de la vuelta a la iglesia, pues yo me sentí liberado, liberado de todos esos pecados que me hacían sufrir. Y yo salí livianito, nada de salir cargado, liviano y en paz con Dios. Decirle a usted 3 motivos irrefutables por los cuales usted no debe nunca confesarse ante un hombre. En primer lugar, solo Dios puede perdonar pecados. En cierta ocasión Jesús perdonó los pecados de un paralítico. Este señor dice, solamente Dios perdona los pecados, como si la Iglesia Católica predicara otra cosa. Si leen el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1441, dice lo siguiente: solo Dios perdona el pecado, porque Jesús, el Hijo de Dios, dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados, más aún en virtud de su autoridad divina. Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. O sea, no es el sacerdote por él mismo el que va perdonando pecados, sino que es el sacerdote en nombre de Dios, como ministro de Dios, perdona pecados en nombre de Dios. Yo, por ejemplo, yo puedo condenar a alguien en la cárcel, o puedo liberar a alguien de la cárcel, ¿verdad que no? Porque yo no tengo autoridad del Estado, de mi país, para condenar a alguien. Ahora mi pregunta es, si un juez, por pecador que sea, es juez y el Estado le reconoce una autoridad y un poder, ese juez puede liberar a alguien de los delitos o de los cargos que tiene. Sí. ¿Puede dejar en la cárcel a alguien que él crea que es culpable? Sí. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad dada por el Estado, igual que el sacerdote. El sacerdote va a perdonar el pecado en virtud de la autoridad que le ha dado Dios. No es porque él le parezca, no es porque él crea o porque a él le convenga, sino es porque tiene la autoridad dada por Dios. Y los testigos que estaban allí dijeron: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso lo decían los fariseos envidiosos que seguían al Señor. Vamos a ver más adelante cómo el pueblo sí reconocía en Jesús y en sus apóstoles que sí tenía el poder de perdonar pecados. Obviamente ellos ignoraban que ese Jesús era y es Dios y que por lo tanto sí tiene esa autoridad. Pero dijeron una gran verdad, que solo Dios puede perdonar pecados. Ese principio no se lo inventaron ellos. Ellos lo aprendieron de la Torá. A través de todo el Antiguo Testamento vemos a Dios declarándose como el único que puede limpiar nuestra iniquidad. En una ocasión él dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sus malos caminos, entonces... Bien, él usa este versículo de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Él trata de usar este versículo ¿para qué? Para refutar a la iglesia. Pero vamos a leer el versículo y vamos a ver si se parece
a lo que realizamos nosotros cuando nos confesamos. Vamos a ver. Dice, si se humillare mi pueblo, ¿acaso el católico no se humilla? ¿No va ante el sacerdote superando vergüenzas, su egocentrismo y se humilla delante del sacerdote? Número 1. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Eso es lo que hace el católico cuando va a confesarse. Invocamos el nombre de Jesús. Invocamos la ayuda divina para que el Señor nos perdone. El ir a perdonar o a confesar nuestros pecados no es una cosa banal. No es algo que yo diga, no tengo nada que hacer, me voy a ir a confesar mis pecados. No, no, no. Es todo un proceso. El pedir perdón es un proceso. Es un proceso en el cual tú te sientes culpable, te sientes cargado y te quieres poner a cuentas con Dios. E invocas el poder de Dios. Señor, quiero que me liberes de estos pecados. Me siento cargado. Y tú rezas y haces tu examen de conciencia y buscas su rostro en el sacerdote. El mismo versículo dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Ese es otro proceso de la confesión. Cuando vamos a hacer el examen de conciencia, esos pecados nos tienen que doler. Ese es uno de los pasos del examen de conciencia. Sentir dolor por el pecado cometido. Y cuando tú sientes dolor por el pecado que has cometido, tú quieres convertirte de tu mal camino. Quieres reconvertirte, quieres cambiar de dirección. Y sigue diciendo, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, cuando tú te has humillado, has hecho oración, has hecho ese examen de conciencia, has ido al sacerdote a buscar el rostro del Señor. Cuando tú sientes dolor por esos pecados, entonces, dice el Señor, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero, como hemos dicho, es un proceso. Este versículo que usa Yahaziel no solamente no refuta a la iglesia en nada, absolutamente en nada, sino como hemos visto, pues confirma lo que la iglesia católica pues enseña sobre el sacramento de la penitencia. Entonces yo, dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También en la oración modelo Jesús enseñó que debemos orar al Padre Celestial que perdone nuestros pecados. En otras palabras, es Él a quien se le debe pedir perdón para así ser limpiados de nuestra maldad. En fin, la autoridad para decirle a alguien con seguridad, tus pecados te son perdonados, solo la tiene Dios y nadie más. En segundo lugar, aquellos hombres que se creen con autoridad para perdonar pecados no están capacitados moralmente porque ellos son pecadores igual que nosotros. Incluso El típico argumento protestante. Un cura no te puede perdonar el pecado porque es un sinvergüenza y un pecador como tú. Descubrieron el agua caliente. ¿Qué dice la Biblia? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. El sacerdote, el obispo, el que está en la banda de música, tú, yo, las consagradas, las mujeres consagradas, hombres consagrados, diáconos,
somos todos pecadores, todos, todos. Ahí nadie va a descubrir nada, ¿verdad? Todos tenemos de que avergonzarnos, ¿verdad? Pero eso no es un argumento de peso para afirmar que un sacerdote no tiene esa potestad. Porque como hemos dicho antes, si un juez, ya sea un borracho, una persona violenta, la peor persona que te puedas imaginar, mañana se pone su toga, va al juzgado, emite una condena, ¿esa condena vale o no vale? Claro que vale, porque es la autoridad que le dio el Estado. De la misma manera, pues el sacerdote actúa con la potestad y el poder de Dios. Por otra parte, el sacramento funciona o trabaja a través del ex opere operato. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es lo que dice la iglesia, enseña la iglesia, en el cual el sacramento es debidamente dado porque la fe de la persona que lo da, en este caso el sacerdote, en este caso el que lo recibe, el feligrés, no tiene nada que ver que ese señor sea un pecador, el feligrés, y el sacerdote igualmente, porque es Cristo quien actúa, ex opere operato. No depende ni de la fe del ministro, ni tampoco de la fe de la persona que va a recibir el perdón, porque es el sacramento, ¿verdad? El sacramento es dado por Cristo. Es Cristo quien es el que otorga el perdón. El sacerdote es el ministro dejado por Dios para que Dios, a través de él, perdone los pecados. El sacerdote es un mero instrumento por el cual Dios se sirve para perdonar el pecado del feligrés. Muchas veces cargan con pecados ocultos que nadie conoce. La verdad es que no existe nadie en esta tierra que sea. Y Yahaziel Rodríguez también tiene pecados ocultos que nadie quiere que se entere. Y José Manuel tiene pecados ocultos que no quiero que nadie se entere. Y tú que me estás viendo, tienes pecados ocultos y no quieres que nadie se entere. O sea, estamos todos cortados por la misma tijera. Lo dicho, el sacramento no funciona porque el sacerdote sea un pecador, ¿verdad? Porque quien actúa es Cristo mismo. Infalible. Jesús es el único hombre que caminó entre nosotros sin cometer pecado alguno, y porque Él es totalmente santo, Él se convirtió en el único camino para que podamos ser salvos. El apóstol Juan dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Solo tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, y ese es Jesucristo. No existe nadie más. Totalmente correcto, señor Yahaziel. Al intentar usar un ser humano común y corriente para buscar perdón, estamos cometiendo. No, no, señor Yahaziel, no es una persona común y corriente. Es un señor, es una persona, es un sacerdote llamado por Dios, el cual Dios mismo ha dado autoridad para perdonar pecados. Un ser corriente puedo ser yo, que yo no tengo autoridad para perdonar pecados, pero un sacerdote no es una persona corriente. Idolatría, porque estamos usando un medio que Dios no estableció y estamos añadiéndole poder salvífico a esa persona. Así que ningún ser humano tiene la moral o la santidad para perdonar los pecados de otra persona. Error, señor Yahaziel. Si leemos, hermanos, San Mateo, capítulo 9, versículos del 4 al 8, vamos a ver
cómo la gente se maravillaba porque los hombres tenían poder para perdonar pecados. Vamos a leer San Mateo capítulo 9, versículos del 4 al 8. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. San Mateo capítulo 9, versículo 8. La palabra de Dios, no Yahaziel. La palabra de Yahaziel ni te interesa ni a ti ni a mí. Nos interesa lo que dice la palabra de Dios. Glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. ¿Qué poder? Sanar y perdonar pecados. Y en tercer y último lugar, no existe ningún mandato en la Biblia a los siervos de Dios a que No existe ningún mandato a los siervos de Dios, ¿no? Para perdonar pecados. Entonces, San Juan capítulo 20, versículos del 19 en adelante, donde el Señor, después de resucitar, se aparece a los apóstoles y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Eso es un mandato del Señor. Y así lo entendió la primera comunidad cristiana, que podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, que dice lo siguiente: muchos de los que habían creído, o sea, los primeros creyentes cristianos, venían ¿a qué? A confesar y declarar sus prácticas. ¿A quién? A los apóstoles. Los primeros cristianos, según Hechos de los Apóstoles 19 y 18, iban a confesar sus pecados a los apóstoles. recibamos las confesiones de las personas y los perdonemos. Nunca vemos en el Nuevo Testamento a ningún apóstol perdonando pecados u ofreciendo remisión. Hemos visto cómo en Mateo 9, versículo 8, el pueblo se maravilla de que los hombres tienen la autoridad de perdonar pecados. Hechos de los Apóstoles, vemos cómo las personas, los primeros cristianos, iban a donde los apóstoles para que recibieran el perdón de los pecados. Es cierto que no aparece Pedro, Mateo, Juan, Bartolomé, algún apóstol que aparezca pues dándole la remisión de los pecados, ¿verdad? A ningún apóstol, a ningún pecador, perdón. Pero vemos la orden y cuáles eran las prácticas de los cristianos. Ahora, los apóstoles desobedecerían a Cristo cuando el Señor le dio la potestad de perdonar pecados. No, lo acabamos de leer en Hechos capítulo 19. Iban a donde los apóstoles a que les perdonaran sus pecados. Señor Yahaziel, de nuevo, pues un vídeo más de usted tratando de engañar sobre los sacramentos católicos, y de nuevo cae fatal. De hecho, permítame decir que hay un versículo en la Biblia que lo han tergiversado muchísimo y han intentado usarlo como aparente evidencia de que alguien pudiera perdonar los pecados. Ese pasaje es Juan 20:23, donde Jesús dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero aquí Jesús no le está dando el derecho a sus discípulos de perdonar pecados. Tampoco se trata de una facultad para perdonar las iniquidades, ni para condenar a la gente a su voluntad. No.
la expresión del Señor tiene que ver con el hecho de que la predicación del Evangelio produce resultados trascendentes en los inconversos a los cuales predicamos. Ninguno de los apóstoles entendió que el Señor les había otorgado poder para perdonar o condenar por sí mismos. Más bien, ellos siempre predicaron la necesidad de acudir a Cristo para recibir el perdón. Lo que el pasaje significa es que quienes reciben nuestro mensaje tienen la bendición del perdón de pecados, pero aquellos que lo rechazan permanecen bajo maldición. En este sentido, podemos decir que somos portadores de la salvación y la condenación para la humanidad a través del mensaje del Evangelio. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues, señor Yahaziel, usted no cree. Hemos dado varios versículos bíblicos en los cuales pues usted no le daría la debida importancia, sino que ha elegido ciertos versículos en los cuales para nada pues refuta lo que la iglesia enseña. Simples patadas de ahogado. Dice que en ningún lugar pues hay sitio para enseñar de que la iglesia, o en este caso el sacerdote, tenga potestad para perdonar pecados. En resumidas cuentas, hemos mostrado versículos bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en el cual se reafirma que la iglesia hace lo correcto en el sacramento de la penitencia, perdonar pecados en nombre de Cristo. Y no solamente en la Sagrada Escritura, podemos ver también en la patrística. Tenemos a Orígenes, el cual en una de sus obras nos anima a que, dice Orígenes, vayan delante del sacerdote mientras aún están en esta vida para que puedan recibir el perdón de Dios. Orígenes, sabedor que después de la muerte no existe posibilidad del perdón, no podemos ganar méritos para nosotros, nos anima a que vayamos al sacerdote para que éste perdone, ¿verdad?, nuestros pecados. Biblia, de nuevo, y tradición y magisterio unidos por una sola verdad. Sí existe poder para perdonar pecados, y ese poder solo está en la Santa Iglesia Católica.